Trabajo la literatura en el marco común europeo de referencia. En el marco común europeo de referencia, la competencia literaria aparece como una herramienta transversal para trabajar las diferentes competencias comunicativas, como la competencia lingüística, sociolingüística y pragmática, y a su vez las competencias propias para el aprendizaje de la lengua, como la expresión escrita, la comprensión lectora, la expresión oral y la comprensión auditiva. A partir de la propuesta de dos actividades dirigidas a los alumnos de B1 y B2, intentaré ejemplificar la información implícita que podemos encontrar para trabajar la competencia literaria. La propuesta número 1 sería una composición de una rima o poema. El objetivo final es que los alumnos sean capaces de producir por grupos una rima o poema siguiendo unas pautas. La primera actividad será tratar la bibliografía de la autora Gloria Fuentes para introducir a los alumnos al género de la poesía. La segunda actividad sería la lectura y reflexión de algunos poemas de la autora. La tercera actividad sería ver y trabajar sobre diferentes elementos de los poemas, como la estrofa, el verso y la rima. Y finalmente, en pequeños grupos, los alumnos tendrían que crear su propia rima. Una vez terminada y corregida, leerla delante de los compañeros y los que se atrevan, ponerle una base rítmica para rapear. En estas actividades, como podemos ver, se trabaja las competencias de la comprensión lectora, la expresión escrita, la expresión oral y la comprensión auditiva a la hora de escuchar los poemas. Tal y como se menciona en el Marco Común Europeo de Referencia, la tipología textual o las macrofunciones, en ese caso sería un texto escrito narrativo de género lírico, es decir, se expresan los sentimientos del autor utilizando la función expresiva del lenguaje. Y el canal utilizado sería el visual para poder leer las rimas producidas y el canal acústico a través de las ondas sonoras en el momento en que se procede a leer los poemas. Respondiendo a la pregunta del Marco Común Europeo de Referencia, ¿qué tipo de texto tendrán que producir los alumnos? En esta actividad de los poemas y rimas estaríamos trabajando los textos para la comprensión y para la expresión. En referencia a las competencias, los alumnos desarrollan la competencia léxica y gramatical en la redacción del poema, escogiendo y utilizando el vocabulario que más se adecue a lo que quieren transmitir, al mismo tiempo que recurren a estructuras bien organizadas morfológicamente y sintácticamente. Con referencia a la competencia semántica, el conocimiento del significado de las palabras que van a utilizar les ayudará para poder componer y dar sentido coherente a la estructura y redactado del poema. Y a la competencia gramatical al tener en cuenta la ortografía. A la hora de leer el poema en voz alta se tendrán en cuenta las destrezas fonológicas, como la importancia de vocalizar, la entonación y la fluidez, y las destrezas de la competencia ortopeica en relación a la representación de las convenciones ortográficas, como la pronunciación correcta, representar bien la puntuación y la expresión. En estas actividades no hay un tratamiento específico de la competencia sociológica, ya que hace referencia al uso de la lengua en un contexto sociolingüístico determinado. Referente a la competencia pragmática, en esta actividad se desarrolla la competencia discursiva teniendo en cuenta que los alumnos tienen que producir versos coherentes y bien cohesionados, atendiendo al mismo tiempo a un estilo y registro y a una eficacia retórica. El desarrollo de la competencia funcional se refiere a las macroestructuras del texto, el uso funcional del texto narrativo. En el caso del poema, tiene una función expresiva del lenguaje utilizado en los versos. En la propuesta número 2 sería una entrevista. En esta propuesta previamente se habrán trabajado los tipos de entrevista. La actividad número 1 consistirá en organizar en grupos de 3
en grupos de 3, preparar las preguntas y las respuestas, decidiendo previamente qué tipo de personajes va a ser el entrevistado. La segunda actividad será la grabación de las diferentes entrevistas en vídeo. En estas actividades se trabaja la expresión escrita en la elaboración de las preguntas y respuestas, la comprensión auditiva y la expresión oral durante la entrevista. Los canales de comunicación utilizados serán el audiovisual, que tendrá en cuenta el discurso hablado, y el canal acústico o auditivo a partir de las ondas sonoras en la interacción oral cara a cara. Tal y como se menciona en el marco común, la tipología textual sería una entrevista como texto oral conversacional que permite establecer interacciones directas entre los dos interlocutores. Respondiendo a la pregunta del marco común europeo de referencia, ¿qué tipo de texto tendrán que producir los alumnos? En esta actividad de la entrevista estaríamos trabajando los textos con una función interactiva. El texto del diálogo se compone de enunciados que se producen y se reciben por el mismo emisor y receptor alternativamente. En referencia a las competencias lingüísticas, se desarrolla la competencia léxica en la utilización de un vocabulario adecuado al interlocutor. Dependiendo del rol del entrevistado, por ejemplo un alcalde o un DJ de moda, la utilización de fórmulas fijas como los saludos o las despedidas al inicio y al final de la entrevista. La competencia gramatical. En la competencia gramatical, las preguntas y las respuestas emitidas tienen que estar bien estructuradas sintáctica y morfológicamente. En la competencia semántica, saber utilizar las palabras correspondientes en cada pregunta y respuesta. Y en la competencia ortográfica, redactar correctamente teniendo en cuenta las normas ortográficas. En la entrevista se tendrán en cuenta las destrezas fonológicas, como la importancia de vocalizar, la entonación, la fluidez, y las destrezas de la competencia ortopeica en relación a la representación de las convenciones ortográficas, como la pronunciación correcta, representar bien los signos de puntuación y la expresión oral. En la referencia a la competencia sociolingüística, como los alumnos entrevistados representarán diferentes roles, se trabajarán las destrezas necesarias para abordar la dimensión social, del uso de la lengua, por ejemplo, la elección del saludo, el tratamiento formal o informal, las normas de cortesía expresando admiración o gratitud, por ejemplo, y la utilización de un registro adecuado, dependiendo de las características del entrevistado. En la competencia pragmática se hará referencia a la competencia discursiva en el sentido en que habrá que elaborar las preguntas y respuestas con una coherencia y una cohesión, teniendo en cuenta el estilo y el registro y según a quien estén entrevistando. Y para final, con referencia a la competencia funcional, en este caso el texto oral tiene una funcionalidad de interaccionar con el interlocutor, con el fin de obtener una serie de informaciones sobre el personaje entrevistado. Bien, en conclusión y respondiendo a la pregunta ¿qué lugar ocupa la competencia literaria en el marco común europeo?, se podría decir que la competencia literaria no se aborda de manera explícita, sino que a partir del tratamiento de las diferentes tipologías textuales podemos elaborar una serie de propuestas didácticas para trabajar la competencia de los textos literarios en el aula, con el fin de fomentar y desarrollar la lectura en los alumnos, la capacidad de comprensión y expresión y el descubrimiento y disfrute por las obras literarias, así como otros textos, y al mismo tiempo que aprendan a apreciar la estética y la sensibilidad de la lengua.